¿Cómo les va? Buenas noches. Les damos la bienvenida a todos. Hoy, bueno, voy a comenzar presentando a nuestros queridos invitados de hoy. Tendremos el enorme gusto hoy de escuchar a Marcelo Katz y a Pablo Russo, que hoy es más invitado que anfitrión. Sí, Pablo, hoy sí, un No, rato. no, de ninguna manera. Dale, dale. Bueno, Marcelo Katz, te presento, Marcelo. Sí, Marcelo Katz es pianista, compositor, arreglador y docente. Su amplia formación le ha permitido ser tecladista de Ignacio Copani, pianista y arreglador de la Porteña Jazz Band, en el Teatro San Martín, en el Teatro Colón. Durante 20 años ha compuesto y acompañado en vivo clásicos del cine mudo por encargo del Sherman Films, el Instituto Goethe, la Cinemateca Argentina, el Bafisi, y también compuso música para obras de teatro y danza como Las Criadas, Tarascones, La Comedia Peligrosa y Esperando la Carroza, que actualmente está en el Teatro Broadway. En el año 2023 creó la materia de música para puestas en escena en la carrera de Artes Escénicas de la UNSAM. Pablo Russo es psicoanalista, es miembro de la EOL y la MP, docente del ICDEVA, corresponsable del Departamento Enlaces y responsable de este ciclo de cine desde hace 17 años. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de la película y luego le voy a dar la palabra a Marcelo primero y después a Pablo. Nuestro ciclo de cine lleva por título El valor de la vida, que surgió como efecto de una conversación en una de nuestras reuniones del ciclo, donde a partir de una muy difícil vivencia personal de una colega, se nos impuso como título. La visión política del mundo dibuja un lugar inexorable, o más bien señala un hecho bruto, dice Milner, en los nombres indistintos, que los sujetos pueden ser agrupados por un jirón de la lengua. Por eso no hay política más que de los seres hablantes. Hojas de Otoño es el 20º largometraje de Aki Kaurismäki, que habiendo anunciado su retiro en 2017, volvió con esta película finlandesa en 2023, con el estilo de su línea ética y estética que caracteriza su cine desde los años 80, y que ha hecho que la plataforma Movie le dedicara a este director una retrospectiva bajo el nombre El arte de ser humano. Fue precandidata al Oscar, cosechó elogios en Cannes como mejor película del año y también fue premiada por la Asociación de Críticos FIPRESI. Con la actuación de Alma Poisti y Jussi Vatanen en los personajes de Ansa, una trabajadora repositora de un supermercado, y Jolapa, un obrero de la construcción, que en un modesto bar de karaoke en la noche del Helsinki, escenario donde cruzan por primera vez tímidas miradas, inician una historia de amor. Como telón de fondo, la violencia de la guerra de Ucrania, cuyas brutales noticias llegan desde aparatos de radio detenidos en un tiempo que hace caso omiso al tren del progreso, y sin embargo muestra cómo ya no hay guerra que no tome a la humanidad entera como testigo. Consumidas en tiempo real, guerras que se perpetúan en el tiempo y prometen más y más guerra. Su director alguna vez expresó no querer que sus películas fueran tomadas por algo que no son. En ellas está todo en la superficie, dice. No hay significados ocultos. Kaurismäki concibe el cine como la suma de gestos, actores, réplicas y comportamientos. Claro. Dice,
De hecho, solo existe un puñado de verdaderas películas. El mundo parece estar lleno de imágenes idénticas. En una entrevista realizada en diciembre pasado a la actriz principal durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, Alma describe las reglas por las cuales este director logra su propia estrategia de resistencia, trabajando con sagacidad la dialéctica entre emociones opuestas, al modo de batallas perdidas de antemano que, sin embargo, acrecientan la tensión del film con un humor serio, un decir callado, el erotismo de un beso en la mejilla, la espera en la puerta del cine, la torpeza y la huida, el goce que escapa. Nuestra actriz principal nos cuenta que durante la filmación, Aki era un hombre que siempre se ensuciaba las manos en el set, se ponía a hablar de política y tan solo un poco de la creación cinematográfica. Kaurismäki trabaja con el mismo equipo de gente desde hace 40 años y es por eso que el set, dice Alma, ha sido el más silencioso de toda mi carrera, porque todos ya sabían qué tenían que hacer. Lo primero que nos pidió es que no ensayáramos nada, ni juntos ni separados. Quiso hacer las escenas en una sola toma para lograr la autenticidad de lo que la cámara iba a captar. Cuando sucediera algo, iba a ser la primera y única vez que sucediera, dando lugar a la sorpresa de la vida misma. Para Alma, la escena más fuerte e inspiradora de la película es donde se aprecia el valor humano y el poder invencible de la solidaridad, dice. También hay un elemento muy importante, que es el silencio. Kaurismäki confía mucho en el público y a través del silencio le da un espacio y un tiempo para que observe a los personajes cuando estos no están hablando, dice Alma. No le dice al espectador qué debe ver o sentir, deja que éste lo haga por sí mismo, para poder establecer un diálogo entre lo que sucede en la pantalla y quien la mira. Los silencios en la película me remitieron a un texto de Eric Laurent en el reverso de la biopolítica, que titula Un grito silencioso en marcha, donde el silencio trabaja a la inversa que la pulsión de muerte, en un malentendido viviente. Dice, el grito silencioso es una pura enunciación, el lugar donde los sujetos se recuperan en su pérdida. La sumisión al amo no aparece como posible respuesta. Kaurismäki no cede en ofrecer a sus personajes como mercancía. La película es sumamente austera y esa austeridad es a mi gusto su condición esencial para hacernos entrar en ella. El goce de la acumulación mercantilista en contraposición extrema con lo que me gustaría llamar un amor austero. Permite que Kaurismäki haga que converjan en el juego del amor y el goce los atolladeros subjetivos de la producción. En 2019 muere en un accidente automovilístico Harry Marstio, que es el músico a quien Kaurismäki dedica esta película. Está dedicada a un músico la película. Con dos de sus temas en la banda sonora, que son muy, muy melancólicos, muy lindos, por lo menos a mi gusto, no sé qué dirá Marcelo. Bueno, eh, te damos la palabra, Marcelo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo empezar? El título creo que de los encuentros es el valor de la vida. Y como dije hace un rato, cuando nos juntamos para conocernos y charlar un ratito, yo lo que siento es que este encuentro es el valor de la vida. Este encuentro refleja el valor de la vida. El que uno pueda intercambiar eh, maneras de ver, maneras de sentir, maneras de organizar las emociones y maneras de organizar el pensamiento
a partir de una obra de arte, es hermoso. Mm. Después, como hablamos hace un ratito, cada uno tiene su mirada, su visión, y es lo interesante del intercambio, eh, y lo enriquecedor para mí de estos encuentros, justamente. Eh, Respecto de la película, eh, yo me sentí un poco comprometido con la película. O sea, es de esas películas que me gustaron las actuaciones, como decía hace un ratito, hay cosas que me gustaron, pero en sí la película no me atrapó. Eh, por ahí porque tenía muchas expectativas, por ahí porque me gusta a lo mejor otro tipo de cine, por ahí porque sentí que lo que buscaba no estaba totalmente logrado. Me remitió a películas, esos silencios, me remitió a películas como París, Texas, me remitió a películas como, eh, eh, ay, no me acuerdo, la de Leonardo Fabio, eh, El Dependiente. Esos silencios, esa angustia que flota en el aire constantemente, esa sensación de soledad, eh, po- estaba bien, pero yo sentía que, no sé, justamente me remitió a películas donde eso se siente de una manera mucho más intensa, mucho más fuerte, mucho más, de una manera más lograda. Por eso decía, es una cuestión de gustos, probablemente ahí a quien lo haya conmovido, yo me hubiese encantado, me encantaron ellos actuando, pero siento que hay algo del trabajo de la dirección, que es justamente donde yo creo que, ahora escuchando el relato que no sabía de la actriz, eh, por ahí no baste para mí con el texto, no baste para mí con la inocencia de tomar solamente lo que el actor puede dar. Me parece que la función del director es muy importante, muy, muy importante. Y sobre todo en un tipo de película así, donde se tiene, para mi manera de ver y de sentir, que ahondar mucho más en ese caldo emocional. Eh, Nada, me pasó eso hablando, decía que también que no tuviera música original, también música, cuando me refiero a música original, es música especialmente escrita para la película, es música, lo que se llama música diegética, música que los actores escuchan como algo vivo de ese momento, es como si apareciera un instrumentista tocando, ahí está la rocola sonando, o la radio, o sea, que lo que el autor escucha, lo que el personaje escucha es lo que escuchamos nosotros. Y hay solamente, yo vi dos momentos donde hay algo de música incidental y que era bastante particular, casi como un insert de otro cine, como si hiciera un pequeño homenaje a las películas, a las viejas películas de Hollywood, un cielo tomado desde abajo, un cielo gris, con una música orquestal que después no vuelve a aparecer ni tiene esa impronta. Entonces sentí que había como un mismo tratamiento, eso de saltar de una cosa a la otra, que es una manera que la entiendo como mecánica, pero que deja una cierta, para mí, superficialidad, que es mucho más intensa, son mucho más intensas las caras de los actores que lo que termina pasando en el film. Los actores son queribles, son lindos los personajes, es lindo los personajes de los amigos, el viejo, el amigo de él, digo, esas caras decían mucho, y me parece que solo con el texto y solo con esos tiempos, para mí no fue suficiente. Pero bueno, son miradas, son sensaciones que cada uno tiene. No sé qué más decir. Quizá Marcelo, si querés agregar lo que decías de la música, no solo en relación a la época, sino a eh, que no, que No, era una música con un contenido, digamos, con un texto que formaba parte de la película que te había pasado con eso. claro, yo comentaba eso, que a mí en general es muy difícil para mí trabajar en teatro, en cine, en danza, con canciones. La canción tiene un contenido literario, sobre todo si uno entiende el idioma, en este caso estaba subtitulado.
Si no está subtitulado pasa a ser música instrumental, si uno no entiende el lenguaje. Pero si uno entiende el lenguaje, hay un mensaje ahí, hay un algo que está diciendo que sobrecomunica. Para mi gusto sobrecomunica, que cuando la actuación es suficiente y cuando la acción es suficiente, la música solamente tiene que, con la fuerza de la música, con la melodía, con la armonía, sin texto, tiene que poder decir, no sé, yo cada tanto cuando quiero darme un shock vitamínico fuerte, pongo la escena de la pasarela de Trevi de 8:30, que todos conocemos lamentablemente por Susana Jiménez, pero que está musicalizada. Sí, hay un micrófono abierto, ¿no? No, no, yo no te escucho ahora, Marcelo, a ver. Decía, en esa escena la música, Marcello Mastroianni invita a los muertos de su vida a que bailen con él alrededor de él. Y esa escena es increíble y la música dice lo que él siente al ver a todos sus muertos festejando la vida. Es una escena maravillosa y la música tiene la potencia de llevar adelante eso que está explícito en ese lugar. Digo, no hace falta el texto. Cuando la música funciona, eh, para mí no haría falta, está como sobreinformando. Yo lo vivo como en general, cuando pasa, yo lo vivo como un error, como un error. No digo que no se pueda, pero es raro que un texto pueda ser actuado, que un texto pueda ser, está sobreinformando. Pero Y, de algún y- modo, Marcelo, lo que, digamos, en lo que quizás podemos estar de acuerdo es que las letras de las canciones que aparecen ahí en los subtítulos o la música no recubre el silencio de la película. Se impone el silencio por sobre la música, podría ser así, por lo menos, ¿no? sí, Digo, sí, sí, pero ahí me sobra la música. Hubiese preferido la película en silencio. La película Interiores de Woody Allen no tiene música en toda la película, salvo cuando él presenta al padre de las mujeres, presenta a su nueva mujer, a su nueva esposa, y pone el tocadisco. Es el único momento que hay música. Digo, una película en silencio, en realidad es una jugada muy fuerte y que no, yo sentí que no me aportaba, no peleaba con el silencio, pero no sé si le aportaba algo interesante más que ubicarlo en zona y tiempo, que también confundía, porque que aparezca Zelensky en la radio, y de lo que yo decía antes también, ¿no? De esta cosa de jugar con el tiempo y con la música, me hizo acordar un poco a la película El baile de Torescola, de que la música va relatando el tiempo, no hay texto, es solo la música. Que ahí tiene otro sentido, la música e incluso la canción. Pero en este caso no le encontraba mucho sentido a que sobreinforme, aunque no peleaba con el silencio, pero tampoco le aportaba. ¿y no Sí, será que también quizás, perdón, ¿no? Ah, ok, Quizás, ok. quizás a propósito, se me No, ocurre, ¿no? El no, director decide no darle sentido a eso, ¿no? Es seguro, como seguro, trastocar el sentido constantemente. seguro. Sí, sí, seguro. No Lo que digo, pasa no que, como error, sino no, no, como no. una decisión. No, no, seguro de eso, y eso es de las tantas decisiones que toma un director y que puede hacer que al público le encante o que al público no. Y digo, Claro. yo no sé si fue a propósito o no, yo lo que sé es que a mí me dejó como que para poner esa música no hubiese puesto, no hacía falta, digo, ya con esas caras y esa quietud en los bares, digo, ya no hacía falta música, ya estaba todo dicho. Claro. Sí. Pero Bien. es mi Quizás, punto de vista, lo sí, que yo sí, No, sentí con pero la está música. perfecto y está mm, hablando un músico, con lo cual claro. es Sí, sí, bienvenido. con una mirada particular de no como músico, sino como persona, porque seguramente si hubiera otro músico por ahí dijera todo lo contrario, que estaría chocho con que aparezca Gardel o que aparezca, digo, hay una cosa de oficio claramente, pero por otro lado hay una cosa clara, también claramente de gusto personal. Ujú.
Y no tendrá también que ver, Marcelo, por ahí el estilo musical con que la película transcurre en Helsinki, un pueblo, es un pueblo que No, eh, no es un Es la pueblo, es una gran capital, ciudad. Vivi. Es la no, no, capital. no, no, claro, pensé en Helsinki, no, Suburbios. pensé en el pueblo de donde vive Kaurismäki, él vive en un pueblo de 8.500 personas. Y, y a mí me parecía que esto del silencio, la soledad, ¿no? Eh, acompañaba, digamos, que ese sonido musical, un poco antiguo, un poco melancólico, acompañaba ese clima, ¿no? de la película, me pareció a mí. Sí, sí, digamos, cada uno le va a encontrar su ordenamiento. Sí, Qué sé yo, no, creo que siempre ahí hay gustos, que ver qué le despertó al director esa música, qué resonancias tiene él con esa música. Lo que a uno a veces le mueve no es exactamente por ahí lo que uno quiere proyectar hacia afuera, o es lo que quiere proyectar hacia afuera, y por ahí, bueno, quien lo percibe no lo percibe de la misma manera. claro. Eh, entonces, digo, a mí me pareció más un juego de su parte, un poco lo que Sí, decía Pablo al comienzo, de querer disolver el tiempo, que elegir música, elegir una estética escenográfica como si fueran los años 40, poner una voz de radio como si fueran los años 40, todos tienen celular, sin embargo, la radio es como de los años 40, 50. Eh, Digo, es como extraño porque hay computadoras y sin embargo ella escucha la radio, no tiene computadora pero tiene celular. Ese lo viví como juegos, pero no me resultó interesante qué hacía con ese juego temporal. Digo, con la música lo sentí también como parte de ese juego, como disolver el tiempo. Parecía yo cuando les comenté, cuando empezó pensé que era una película de la Segunda Guerra Mundial por la estética, por las ropas, por el color, por la escenografía. Y de golpe cuando en la radio, digo, escucho a Zelensky, digo, uy, hubo otra guerra hace 40 años, 50 años, no, 80 años, de entre Ucrania y Rusia, y había otro Zelensky, pensé. Digo, voy a tener que ir a los libros a revisar porque esa me la perdí. Y de golpe caí en la cuenta de que no, de que estaban aquí y ahora y vi los celulares y dije, está superponiendo cosas de época. Lo cual es interesante, pero para mí hay un hecho estético, que esa es la parte donde a mí me empezó a hacer ruido. En esa superposición de cosas, hay una unidad estética que yo no sentí clara ni interesante. O sea, ahí donde me hizo ruido, más allá de la historia, más allá de lo que él intentó, uno puede hacer cualquier cosa, cualquier delirio, este, con una cierta unidad estética que, ujú. bueno, en este caso no me pareció, para mi caso, lograda. Bueno, Bien. eh, Pablo, te damos la sí, palabra a vos y sí, después ok. voy a anunciar el próximo ciclo, ¿sí? Cuando Que es termine. el 8 de noviembre, ahora Todo cuando bien. termine, antes de Sí, la conversación lo anunciás. bueno. Bueno, yo agradezco buenas noches a todos, agradezco a Vivi Vega y a Marcelo. Debo contarles que es la primera vez que tenemos un comentador invitado que sea músico. Creo que lo podemos aprovechar y luego hacerle preguntas porque habrán visto que tiene mucha data cinéfila, aunque no lo haya comprometido tanto el hecho estético de Kaurismäki en esta película. Para mí, yo ya voy a hacer un contrapunto con él. Si, si los personajes no estuvieran tan quietos, incluso rígidos a veces, y bailaran un poquito, casi que vía una rocola sería un musical esta película. Y a mí me encantó eso, ese juego que hace con estos especies de canciones de amor, no son boleros, pero son como boleros finlandeses, no sé.
y mezclado eso con el tango. Incluso pone a un dúo de chicas muy actual, casi electrónicas, que hacen una canción muy depresiva. Las pueden buscar por Spotify. Hacen una música muy interesante. Esa es la única música, creo, actual de toda la película. Bueno, yo no debería estar aquí, no suelo hacer el comentario, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Em, Hemos ido extrayendo, aprendiendo de los films que hemos tomado, distintos valores o significaciones para otorgarle a la siempre esquiva noción de vida. No los voy a retomar en detalle ahora, y no solo porque en el último encuentro probablemente haga mi habitual raconto, como suelo hacer, sino porque venimos trabajando film bastante duros, y si bien el de hoy en parte también podría ser visto así, me parece que trae nuevos sesgos para pensar el valor de la vida o valores de la vida, y en especial el del encuentro amoroso. Hemos partido de pensar que no hay un saber sobre lo que es la vida, por lo cual se le van otorgando esos valores, esas significaciones, y nos fuimos encontrando con que el ser hablante puede segregar vida o vidas sin ningún valor, ¿no? O vidas sin valor de vida, como vimos en el primer encuentro con el huevo de la serpiente, con que el arraigo, el silencio y hasta la traición podrían ser valores para sostener la vida, como vimos con los colonos en el segundo encuentro, o que compartir en una tribu un odio podría ser también un modo de lazo que ayude a vivir la vida. En el último encuentro, cuando trabajamos la EN. En todos los casos hasta ahora, eh, estas vidas o estos valores para la vida incluyen la feroz participación de la pulsión de muerte en diversos grados, digamos, siempre inevitablemente anudada a la vida. Algo de eso aparece también en este film. Sí sabemos que esos sentidos para la vida se encarnan en un cuerpo en el que habita o bulle un goce o un sentido para el goce, un modo de vivir la pulsión, por lo cual la vida nos perturba, como dice Lacan en RSI, aunque no sepamos con certeza qué es ni cómo se produce o se reproduce. Aki Kaurismäki, además de, para mí, un enorme director, es un personaje, este personaje de pueblo, para mí también muy entrañable, que dice en una entrevista y la subtitulan así, dice: soy 60% existencialista, 20% comunista, 10% izquierdista ecológico universal, 10% anarquista, el resto es agua y socialdemocracia ordinaria. Un personaje para quien, también dicen en esa u otra entrevista, la política de clases determina la vida cotidiana, sino directamente la vida, ¿no? En todas sus películas está muy presente la cuestión del capitalismo y las clases sociales. Pero podríamos decir que a él le gusta retratar recortes de esas vidas, no especialmente felices. En este film, en el que al promediar el film aparece una de estas canciones en la radio, con una canción de amor, y al final, en ese irse a lo Chaplin, con Chaplin, el perro, aparece el otoño. Aparece el otoño en un momento como declive, ¿no? Como declive del amor, y al final como una especie de renacer a la vida o al encuentro amoroso. En un caso, Ansa, ella, escucha la canción en su cuarto, y la canción de amor dice: tu corazón no puede sentir el calor de un fuego cálido, solo el otoño prospera en tu corazón, como si las flores de la tierra estuvieran muertas. Y luego de todas las peripecias, ¿no? Cuando él despierta, y al despertar vuelven los sueños, y él sueña nada menos que con un registro civil, y se van con el perro Chaplin, la canción que acompaña este final dice:
a la inversa de la canción anterior, ¿no? Cuando cae el otoño, las hojas en el parque brillan con esplendor. Uno podría decir, como la vida, el otoño puede tener diversos sentidos o sentidos gozados. El de la caída o o el del recomienzo. Aquí voy a decir así, nos pinta ciertas vidas, al menos dos, seguramente dos, y un poquito de otras dos, la de los amigos, que está ahí, que se van a juntar. Y si bien no parece que sea pintor ni músico, de todos modos, y como destacan varios comentadores o críticos de su obra, hay una paleta de colores, ¿no? Y hay incluso unos cuadros o planos por los que varios lo dicen, pero a mí me pareció también, podríamos llamarlo el Edward Hopper finlandés, ¿no? Hay también una elección y un uso de la música que no satisfizo a Marcelo, pero que me parece no solo forma parte de la narración y deliberadamente, sino que es como una especie de DJ de la rocola, ¿no? Un karaoke, estamos como metidos adentro del karaoke. Podríamos resumir que esos cuadros y esas melodías presentan ciertos valores para la vida o la, ¿no? Para Kaurismäki, podríamos decir la vida según Aki Kaurismäki. A mí me parece que hay algo de eso. Sobre la cuestión del color, hay incluso, si buscan en internet, hay un estudio increíble. En Granada, una académica titula su estudio Cuando el color aleja el vacío hasta tu interior. Arquitectura cromática en Aki Kaurismäki. Es una cosa increíble. Y estudia cómo él no solo hace cosas a lo Hopper, sino que a veces hay un montón de referencias cinéfilas por el tipo de uso del color, de los contrastes, si usa color, que a veces pone colores chillones, un fondo azul con una persona vestida de rojo y a veces los apasteliza completamente para dar a entender otra cosa, etc. Digamos, hay mucho más ahí que un estilo o una paleta. De todos modos, en todo caso, son vidas mostradas en un contexto además, y con una mirada que, como decía antes, no esquiva la toma de posición política o sociopolítica, aunque no es exactamente lo que se ha llamado el cine social. Yo diría que es más bien como una especie de poesía urbana o árida ficción. Me gusta lo de árida ficción porque toma la cuestión del contraste o de la contradicción y me parece que es algo que Kaurismäki usa mucho. Tal vez la vida o el valor de la vida en estos seres bastante al borde tengan que ver con estas combinaciones de aridez y ternura y siempre desde una mirada descarnada sobre el valor que tiene la vida para estos seres, estas vidas incluidas en un contexto porque se trata de la vida en el capitalismo feroz y con las condiciones de trabajo que tienen. Es decir, es la vida en el primer mundo, aunque no está muy presente en el uso de la tecnología y del tiempo, en el Helsinki, pero además es la vida de la desprotección social y laboral, de las dificultades que tienen para vivir. También aparecen los buses hipermodernos, ¿no? Y lo que hay sobre todo, me parece, es la soledad de estas vidas, ¿no? Es decir, todo el tiempo, la mayoría del tiempo están solos y esto está en muchas de las películas de Kaurismäki. Los comentarios y críticas suelen ubicar que Aki Kaurismäki ha hecho la trilogía de los perdedores, la trilogía de los proletarios, los films sobre refugiados, y hay cierto tono de refugiados acá, ¿no? Eh, Además de las noticias sobre la guerra, siempre sobre Ucrania, una vez aparece una noticia sobre la guerra en Siria, y en un momento que está hablando sobre la guerra en Ucrania, agrega un detalle, la radio, sobre que el Consejo de Refugiados va a dejar de operar en Ucrania porque, bueno, y incluso hay un par de compañeros de trabajo en la primera metalúrgica o en la que trabaja, de él y de su amigo, en que se los muestra varias veces, parecen ser de origen árabe, ¿no? Incluso se despiden y dicen salam, ¿no? Eh, Bien,
me parece que esto de los perdedores, los refugiados, los proletarios, en este hermoso cuento filmado, para mí, están todas esas predicaciones posibles para la vida, ¿no? Los marginados del desarrollado mundo capitalista y neoliberal, los perdedores, estos en general hombres, ¿no? Que están solos, fuman y beben como bestias. Eh, en algún momento, en alguna nota, el mismo director dice, este mundo es muy duro, en este mundo hay guerras, hay que contar algo diferente. Por ejemplo, una historia de amor. Y lo hace además, me parece, con un sentido del humor que se conecta con algo que voy diciendo sobre su modo de contar, ¿no? Es un humor a veces austero, a veces cáustico, a veces amargo, ¿no? Hay una escena con el amigo, que el amigo, él le dice, Zapa, no sé cómo se llama, Olapa, le dice al amigo, estoy deprimido. Y el amigo le dice, ¿y por qué? Le dice, porque bebo mucho. ¿Y por qué bebes? Porque estoy deprimido. ¿No? Es ese tipo de... Y ya está, la escena es esa. ¿No? Hay otro uso, como lee el gran crítico y amigo Roger Cosa, que ya les aviso que va a estar otra vez en el ciclo al cierre de esta edición, la próxima no, el 22 de noviembre. Él señala que hay, y esto en el marco de su rechazo o refutación del clásico naturalismo, un tratamiento temporal o de época, esto que decía Marcelo, ¿no? Hay algo que está desplazado, ¿no? Que es o atemporal o anacrónico, ¿no? La radio, ciertas ropas o eh, espacios, casi no hay tecnología, ¿no? Y ese otro tiempo que está ahí como presente, y él dice que en realidad es algo que él hace para desplazar la cuestión del tiempo, ¿no? Es decir, para permitirle que el centro absoluto, y muchas veces del orden del instante, sea esa escena, ¿no? Sea lo que les pasa a estas vidas en ese momento, en esa conversación, en ese espacio, ¿no? Es uno de los usos realistas que él hace de lo que se llama el distanciamiento, ¿no? Eh, cómo nos distancia y bueno, y eso a veces a algunos les podría producir un efecto de no empatizar con el modo de contar de Kaurismäki. De todos modos, eso no impide otras apariciones del tiempo, como son los homenajes al cine, a lo porteño con el Bar Buenos Aires o el tango Arrabal Amargo. De referencias y homenajes al cine está llena la película y no solo con los afiches. Si uno lee las críticas hay un montón de guiños muy sutiles a directores, especialmente a Bresson, a Chaplin, bueno, hay varios, voy a decir algunos. Eh, pero entonces, y respecto a esta cuestión temporal, por más finita, podríamos extraer que en algún punto la vida no tiene tiempo, época. La vida que puede demorarse en homenajes o que puede estar en detalles tan nimios, tan pequeños, que se tornan absolutos o universales. La vida es contradictoria, creo que casi todo el tiempo. Me parece que este film, retomando algo que apareció en la conversación pasada, nos vuelve a enseñar además o a hacer un subrayado especial sobre la importancia del lazo para la vida. Esto que decía Marcelo, de encontrarnos con otros para conversar, pero quizás no de cualquier lazo. Me parece que en la película está la amistad, pero en particular está el amor. Y podemos arriesgar a partir de esta especie de fábula o de cuento de hadas, porque está contada un poco así o como una historieta, ¿no? Son una serie de cuadros, él, ella, le pasa una cosa a otra, va avanzando así, pero un cuento de hadas romántico, ¿no? Sobre el amor, que quizá, ¿qué dice sobre el amor? Podríamos arriesgar que este lazo a alguien le puede salvar la vida, pero no sin pasar por una caída o un otoño, ¿no? Hay algo
que es trastocado, que tiene que modificarse a partir del amor, que viene a aparecer como esas miradas en el bar, como un antes y un después. Vuelvo a la cuestión de los tiempos, que son tan precisos como aislados o mínimos, que también está ese trabajo con lo austero, pero también con lo puntual, que también tiene algo del distanciamiento, porque no hay, no es como una película, dice el bla bla, no importa nada. La cuestión es ir al hueso, a decir lo que hay que decir y ya está, ¿no? Están esas frases puntuales, secas, como sus planos a los Hopper, y que abonan ese particular humor, y que también están presentes y son muy directas y precisas para el amor, ¿no? eh, Frases que incluirá para él decir salgo y sale y no mira el tren, ¿no? Es decir, decir voy al amor y me juego la vida en eso. Y que para él no solo el encuentro con el amor implicaba dejar el alcohol, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que introduce algo de que el encuentro amoroso implica una modificación en el goce, ¿no? Él la llama y le dice, ahora estoy sobrio, no sé cómo le dice, como hace una metáfora rara, y ella le dice, ¿y por qué? Y él le dice, por vos, ¿no? Y jugársela por ese amor, un poco directo y mínimo que han tenido para este casi marginal y absolutamente solitario alcohólico, es un choque, ¿no? Implica como que lo atropelle un tren, ¿no? Es decir, podríamos decir el amor o el amor como valor de la vida es como que te atropelle una locomotora, el encuentro amoroso. Algo de eso dice Lacan, ¿no? Hay algo, además, en este modo que usa Kaurismäki, que me parece interesante, de una como conjunción entre el dicho y el acto, ¿no? Hay algo del orden de que decir tienen en esas escenas algo del orden del acto. Están los avatares, ¿no? Como ese papel con el número de teléfono que el viento se llevó. Pero los pasos de una escena a otra, los cambios, comienzan con un dicho, ¿no? Eh, voy a hacer tal cosa y en la escena siguiente eso sucede. Hay algo de eso. Finalmente, eh, y voy a volver después a la cuestión del amor, para cerrar. Sobre el modo de Aki Kaurismäki de pintar, musicalizar, compactar en esas escenas vidas tan solitarias como pasionales, están las contradicciones todo el tiempo, postales casi como cuadros de historieta en los que se mezclan con poesía la rudeza o lo árido y la ternura. Quiero leerles una cita de un comentario sobre el cine de Kaurismäki de Cristian León. Es una cita, una nota que se llama Cuatro notas para Kaurismäki. Está, ya les digo, en la revista 8 y medio, de Cristian León, que me parece muy pertinente para esta conversación. Él dice, Kaurismäki logra algo aparentemente imposible. Concilia la sutileza y la brutalidad. En sus películas conviven perfectamente el susurro y el grito, la elipsis y el gag, la austeridad y el humor desopilante. Es un poco exagerado quizá. Quizá por esto muchos críticos dicen que El hombre es una mezcla de Robert Bresson y Jacques Tati. Yo iría más lejos, dice, digo Dreyer y Chaplin. En sus películas los personajes son un trazo seco, los diálogos están casi ausentes, los acontecimientos se producen de forma desconcertante. Su cine usa frecuentemente planos fijos, tiempos muertos, ritmos sin inflexiones. Sin embargo, al mismo tiempo, su narración genera contrastes toscos y extremos que revelan el lado absurdo, a veces ridículo, de todos los órdenes establecidos. La sociedad capitalista, el amor romántico, la familia, el éxito son abordados en su tragicómica inconsistencia. Un escepticismo gozoso impide toda idealización. Un espíritu pantagruélico invierte
todos los valores bellos y sublimes. Me gustó especialmente ese escepticismo gozoso. Creo que define bastante bien algo de lo que hace de un modo tan particular Kaurismäki. Para volver al valor que puede tener el lazo y el lazo amoroso en particular para pensar el valor de la vida, para la vida. Podríamos entonces decir que el amor puede pensarse como un valor de la vida, como un valor para la vida en sí mismo. Eh, Además, y como decía antes, el valor de la vida se modifica, se dignifica cuando el sujeto se arroja al amor. Podríamos arriesgar que sí, pero no será sin pagar un precio, ¿no? Este cambio que hay que hacer. Lacan lo resumía en la frase al final del Seminario 20, valentía ante fatal destino. Y finalmente, como lo puede hacer el arte o un análisis, el amor puede trastocar e incluso cambiar los valores que definían nuestra vida. Es decir, nuestra vida tenía una serie de significaciones, ¿no? En lo que era el valor de la vida para uno puede ser completamente modificado por el encuentro amoroso. Me parece que el film trae algo de esto para conversar. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos comentarios tan valiosos. Bueno, vamos a dar comienzo a la conversación, si les parece. Antes que nada, yo dos cositas que digo y ya abro a la conversación. Una es en relación a la música que me resultó interesante en otra película de Kaurismäki, que es El hombre sin pasado, donde también hay una rocola llamativamente, que es una rocola, él está sin pasado porque está con una amnesia y encuentra, junto con unos amigos que lo están ayudando, que también es una característica, me parece, de Kaurismäki, por lo menos en este ambiente obrero, que es la solidaridad. Lo ayudan en esa película a recomponer la rocola y la rocola entra de nuevo como algo del pasado en lo actual. Eso por un lado, ¿no? Y acá también aparece la rocola que para nosotros está ya perimida, digamos, en nuestra sociedad. Y por otro lado, pensaba en esto que decía Pablo del color, ¿no? De estos colores pasteles y este juego del color me parece que también da cuenta de una intención que se juega en esta película en Hojas de Otoño, que es la melancolía, ¿no? A full, dicen en un momento, full time la melancolía, dice en una crítica. Yo vi un color azul durante toda la película y me parece que es ahí donde se plasma la melancolía y también pensar lo melancólico como la actualidad de lo antiguo, ¿no? La melancolía es eso, es como retorna lo antiguo. Bueno, no sé Espera, qué Gaby, pasó. que hay un... Ahí ya está muteado, pero... Sí, nada más que eso, que retorna lo antiguo en lo actual. Bueno, en la melancolía. Bueno, adelante. Ah, acá hay en un chat alguien, Diego, dice, hola a todos, a propósito de lo visible, extemporaneidad, la escena de la radio, bastante inaugural del relato, es la ex-URSS en un escenario de ocupación nazi y puede ser Argentina en 2004. Con lo cual, nuevamente lo antiguo en lo actual. Claro, esto es lo que dice Roger Cosa, que al poner una radio antigua, eh, podría ser en otro tiempo, en otro lugar del mundo, no sale de Helsinki, de Finlandia, de esa pequeña historia que está contando y se transforma en algo o atemporal o universal, no lo desplaza de la localización
en el tiempo. ¿Alguien quiere decir algo? Y si no, volvemos Sumarse a la conversación. Yo voy a decir Marcelo. algo, puede Ah, ser. Carlos, bienvenido. Gracias por el espacio y gracias también por los comentarios que me encantaron. Me gusta también que haya disenso. A veces cuando hay un consenso absoluto me aburro un poco y me hizo pensar muchísimo lo que comentó ahí Marcelo. A mí la película, la verdad que me encantó y agradezco a Movie todo este ciclo de Kaurismäki. Yo lo descubrí ahí. Creo que vi casi todas las películas que ofreció el ciclo y la verdad que me encantó. Y agrego que me hizo algo, ustedes creo que hicieron también referencia, esta, esta visión de un Helsinki decadente, que lo veo también, lo vi creo que en casi todas las películas, ¿no? Esta mostración de una cierta marginalidad de la ciudad y de la clase obrera. Me parece que hay mucho de una visión clasista en el cine de Kaurismäki, que me hace acordar incluso a Jarmusch. Yo lo vi como un poco como un Jarmusch finlandés, ¿no? Eh, y esto, me gustó esto que dijiste, Pablo, del escepticismo gozoso, porque es como un escepticismo juguetón, incluso, ¿no? Como que juega un poco con eso. Pero la verdad que la película me encantó. Y en esta segunda visión pude ver también la insistencia ahí de la música, que me parece que está en casi todos los films. Pero bueno, me quedé pensando en esto de la música como esto que sobrecomunica. Así que me conmovió un poco también y creo que es como para darle una vuelta. Gracias. Salió una crítica cuando apareció la película, Carlos, en página 12, no me acuerdo de si era bueno, de cuál de los críticos que suelen escribir en página 12, que la titulaba Una fábula obrera, ¿no? Es decir, tomando esta cuestión de los operarios, los proletarios obreros. Guillermo, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, yo unas breves pinceladas. A mí me impresiona en todas las películas de Kaurismäki, bueno, son todos perdedores. A mí me pasó lo mismo con Movie, las vi casi todas últimamente. Son casi todos personajes perdedores, digamos. Pero son todos indignos. O sea, aparece como una cosa de dignidad y de solidaridad. Cuando, por ejemplo, a ellos la echan a ella porque se queda con un paquete, bueno, ella se va y dice, bueno, veremos qué pasa, digamos, y todas sus compañeras se solidarizan con ella y también se va. O sea, hay una cosa de perdedor, pero que no hay pérdida de dignidad, ¿no? Después la otra cosa que me pasa con las películas de él son que siempre aparece una chispa, un encuentro casual. La otra vez estaba escuchando a un psicólogo que hablaba precisamente de eso, como para romper un poco la repetición, etcétera, etcétera, que a veces es necesario, surge a partir de un encuentro casual que genera una cosa en el sujeto que empieza a hacer otra cosa de lo que venía haciendo. En Kaurismäki aparece en todos lados. O sea, en una se encuentran por ahí dos en la cárcel, que se encuentran de casualidad y bueno, empiezan a trabajar juntos, se asocian y qué sé yo, y van saliendo. O sea que ellos son perdedores, pero que en general las películas terminan a partir de la solidaridad de un grupo o de un par de personas con un resultado alentador, digamos. O sea, como que pueden construir otras cosas con su vida. A mí la verdad que me encanta. Y lo último que quiero decir, a mí me parece que la música parece un poco como los coros en las tragedias griegas. Me parece que él pone música para decir cosas que no aparecen. Después de lo que dijo el músico, me da vergüenza decirlo porque a lo mejor no tiene nada que ver. Pero mi sensación era como que dicen cosas que no lo dicen los actores con palabras, digamos, ¿no? Bueno, eso solamente. Gracias. bien, Fabián.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por los comentarios, realmente me parecieron muy interesantes los tres. Eh, sí, simplemente también dar una pequeña pincelada a partir de mi gusto por Kaurismäki. La idea, Pablo dijo muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Me parece que en algún lado también leí que la película se presenta como una crítica, podríamos decir, efectivamente al capitalismo, y vemos cómo, bueno, de alguna manera el amor, aquello de lo que el capitalismo no quiere saber nada, ¿no? Como decía Lacan, bueno, aquí hace objeción, ¿no? Y me parece que toda la estética de la película se puede leer, no sé qué piensan, como efectivamente una objeción incluso al cine contemporáneo, digamos, ¿no? Que es el cine comercial, digamos, ¿no? Los silencios, esto ya fue dicho, esos planos que quedan fijados unos segundos, digamos, y que, digamos, suspende un poco, me parece, dando una poesía a las imágenes, que es la poesía, creo yo, de Kaurismäki, justamente el hecho de, bueno, darle más peso a lo que no se dijo, diría yo, a lo que quedó, digamos, sin decir, como tanto a lo que se dijo, ¿no? Y me parece que hay algo ahí que efectivamente esa intensidad con los colores también, Hopper, me gustó que Pablo se refiriera a Hopper porque efectivamente es las imágenes, creo que hay un guiño a Hopper, evidentemente, porque hasta los colores mismos son los de los cuadros de Hopper, pero también efectivamente un mensaje un poco social, ¿no? A mí me hacía pensar, o sea que uno puede asociar también un poco, ¿no? A Ken Loach, ¿no? Y a esta película Es un mundo libre, ¿no? Donde justamente la cuestión del amor aparece también claramente como una objeción a la crudeza del neoliberalismo, ¿no? Y esto aparece claramente, me parece, en la película como una salida posible, ¿no? A estos personajes sin calidades, ¿no? Me hizo acordar un poco al hombre sin calidad, sin cualidad, ¿no? A la novela de Musil y al hecho de que efectivamente, que es algo que está presente también en otras películas de Kaurismäki, pero sí, digamos, aparece el amor como posible subversión de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese ambiente soviético, a mí me pareció muy una estética, digamos, de la ropa, efectivamente, de la radio, de ese barrio del Helsinki. Me fui a fijar a ver dónde era, porque yo no reconocía el Helsinki en esta película ni en ninguna otra. Es un barrio del Helsinki que efectivamente se parece mucho a muchas ciudades soviéticas, digamos, ¿no? A las ciudades rusas de la época soviética. Y me parece que justamente lo que viene a traer ¿cómo decir? Esa nota del amor es una objeción a ese vacío de estos personajes tan en el límite, como bien lo decía Pablo, ¿no? Estos personajes efectivamente que, en fin, que aparecen, yo diría, no solamente solos, como ya se dijo, sino también, ¿cómo decir? Un poco perdidos, ¿no? Un poco extraviados, diría yo, ¿no? Extraviados hasta en la forma de hablar y de no hablar cuando están juntos, ¿no? La escena donde van juntos al bar, los dos, la pareja, y no se hablan, digamos, ¿no? Hay como una cosa muy, casi bizarra, ¿no? Casi que linda con la bizarrería, pero que efectivamente para mí tiene que ver con una estética que nos quiere, digamos, mostrar para darle justamente este color. Pablo lo dijo con mucha poesía y me gustó mucho como el otoño puede ser también, de alguna manera, yo diría tanto la melancolía, como decía Gabriela Levi Daniel, sino más bien la nostalgia, ¿no? Pero la nostalgia como un llamado a decir, a nombrar algo, ¿no? Como una especie de recurso que un sujeto puede tener para intentar nombrar algo que no ha podido nombrar, ¿no? Entonces la nostalgia ahí, incluso este lado nostálgico que el otoño puede tener, es también un llamado a un nombramiento, ¿no? A un decir. Y me parece que ese decir aparece claramente en el decir del amor, que es un amor pobre también, es un amor austero, ¿no? Me gustó mucho la austeridad que Viviana subrayaba al principio, pero que va hasta incluso hasta hasta las palabras de amor, que ni siquiera son palabras de amor, digamos, ¿no? Bueno, nos muestra un poco eso también, ¿no? La película. Así que bueno, nada, eso. Sí, gracias, Fabián, qué bueno tu comentario y también se me Porque ocurrió nombró a Ken Loach. Te ayudó porque nombró a Ken Loach. sí, sí, y no, y además de la referencia a lo que presenta Viviana en la austeridad, me gustó también mucho pensar el silencio, ¿no? A la inversa de la pulsión de muerte como un malentendido viviente. Va en el sentido de lo que está planteando ahora Fabián, ¿no? Qué interesante.
hay un uso estético del silencio, me Sí. parece, todo el tiempo en todas sus películas, y él decide cuánto dura, en qué momento, y a veces es que uno está como y nadie va a decir nada, y eso puede quedar así, y a veces son frases muy filosas que aparecen en ese silencio, hay todo un trabajo de él con eso. Sobre la cuestión de la estética, por lo que decía Fabián, a veces aparece un David Lynch, ¿no? En los colores, pero a él le han dicho, porque esto de Hopper lo han notado hace mucho, muchos comentadores o críticos, y le han dicho, usted sabe que usted hace cosas de Hopper. Y él dijo, no, yo no me había dado cuenta, no estaba, no era deliberado, pero ahora que me lo dice, él reconocía que había ahí una comunidad estética. Y sobre la cuestión de la película de Loach que nombrabas, dije, Gabriela te ayudaba con Loach, porque ya que estoy, me acordé, avisamos a todos que la próxima es el 8 de noviembre, vamos a conversar sobre una película de Ken Loach titulada Yo, Daniel Blake, y los comentadores va a presentar Matías Agesta, van a comentar como invitados Silvia Diego Ons. Stolberg y Silvia Ons, y va a coordinar Alejandra Antuña. Ya que nombraste a Loach y que Gaby no pescó la ayuda, lo cuento. Hay también otra cuestión en la película que quería decir, que es este guiño a Jim Jarmusch con los zombies, ¿no? Con la película de los zombies, El que regreso de los muertos vivos el lo regreso de los, tradujeron acá. el regreso de los muertos vivos, que el zombie mismo es una figura, creo que lo comentamos cuando presentamos Cual Patterson, me parece, ya Sí. hace unos años, que el zombie es característicamente hoy la figura del sujeto del capitalismo, es decir, un muerto vivo completamente, digamos, descerebrado, sin sentimientos y que camina como un idiota, como un estúpido, debilizado, diríamos, con Lacan, justamente en un discurso que, digamos, vació al sujeto de todo contenido, podríamos decir, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay un suerte de guiño, me parece, a esta cuestión, ¿no? A esta articulación capitalismo-amor que recorre la película, ¿no? Sí, en relación a eso, en la entrevista esta que le hacen a la actriz, ella dice que, bueno, que cuando la invita al cine, la invita a ver una de zombies y que en verdad ella pensó que esa era la primer prueba de amor que tenía que pasar, ¿no? ¿No? Que la haya invitado a ver no cualquier película, sino una de zombies. Pero es Muy ese humor, cuando salen, él le gracioso. pregunta, ¿te gustó la película? Y ella le Claro, dice, nunca me sí, reí tanto. Es muy divertida, nunca me es reí una tanto. película de Es como, amor. solo Kaurismäki puede decir eso. Sí. Sí, son zombies que a la vez, un poco como los personajes de Kaurismäki, no están ni vivos ni muertos, ¿no? Es decir, están muertos en vida, es esta cosa de borde, ¿no? Más que de marginales, sí, de un poco extraviados, ¿no? Sí, Pero hay además algo, el sí, humor, el humor esto de hay tanto chiste, ¿no? Tanto chiste y ellos no están impávidos, no se Un humor ríen. serio. Sí, 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 no, no sonríen. Sí. sí, no, Eh, no hay sonrisa, ¿no? No hay Ujú. mucha sonrisa en la película. Hay unos guiños, Marcelo había descubierto el guiño, al final le había llamado la atención. Yo creo que la protagonista hace un guiño, creo que a la amiga, creo que cuando se van de la mano y cuando todas renuncian, hay un momento en que a la amiga le guiña un ojo. Marcelo no entendía por qué el guiño del final. Vieron que cuando termina y está esta especie Mm. de ida hacia el amor al final de este cuento de hadas, con el que además se van tomados desde atrás. eh, Dice incluso Roger Cosa que es una escena típica de los finales de la película de Chaplin, ¿no? Se lo ve, él está con las muletas y se van a correr el perro Chaplin. Ella en un momento lo mira y guiña un ojo. A Marcelo Katz, nuestro Mm. músico eh,
que no le gustó mucho Kaurismäki, le llamaba la atención que apareciera de repente, así como aparecía de repente una música incidental, un guiño. Yo No no sé vi si otro quiere. Sara Alia. Ah, Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perdón que entré tarde, solamente escuché enteramente el comentario de Pablo, que me encantó, me pareció precioso. Y no sé si lo que voy a comentar es breve, pero por ella se dijo en el primer comentario, no sé, bueno. Eh, Pensando yo pensaba respecto de los personajes y el amor, ¿no? ¿Qué los orienta? Y me parecía interesante justamente esto que sí dijo Pablo respecto de la no idealización, ¿no? Y pensaba que por ahí no como, no los veo por ahí, algo que decía Guillermo, como perdedores, sino por ahí como la cuestión de lo castrado, ¿no? Más presente, un amor más castrado, podríamos decir, un amor más real, si uno quiere. Pensando en qué los orienta y en cuando ella dice que por ahí es el único dato claro, no quiero un hombre alcohólico como mi padre. Es decir, ella no va a aceptar eso, sabe que eso no. Lo demás no sabemos, digamos, ¿no? Pero ahí sí rescato lo de la dignidad, ¿no? Me parece que hay una cuestión de dignidad muy presente. Y respecto de qué los orienta y qué los reúne y qué es de este amor, me pareció interesante en ese punto. Que no está la cuestión ni de la idealización, ni tampoco lo trágico, la victimización, nada del orden de conformarse, no pasa por ahí tampoco, ¿no? No es bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? Hay algo que los reúne, que no sabemos qué, pero sí sabemos hay esto, algún dato tenemos, ¿no? Eso simplemente. Podría agregar, no lo tomé en el comentario porque no podemos decir todo en un ratito, pero hay algo de la diferencia del encuentro, digamos, de la relación al encuentro amoroso en el personaje varón y en ella, ¿no? Hay algo muy femenino en ella, que es esta cosa completamente decidida, ¿no? Y Ujú. es tan decidida para decirle, no, hoy no me acompañás a mi casa, nos vemos mañana. O para ir a buscarlo, ¿no? Por todos lados o al hospital, toda esta cosa de ella, como para decirle, no voy a estar con un borracho, ¿no? Es decir, yo quiero estar con vos, él me gusta, le dice a la amiga, pero no estoy, ¿no? Esta es mi límite, mi condición. Y eso todo el tiempo me parece que ella tiene una serie de decisiones muy tajantes, muy claras, muy que tienen su horizonte muy preciso, y a él le cuesta, ¿no? Él tiene que dar toda esta vuelta de perder el teléfono, de emborracharse hasta el caer, ¿no? En esa escena en que está tirado en una parada de buses y ella lo encuentra y no lo puede ni despertar, que le quieren robar y no tiene nada para que le roben. Está al borde ¿no? de la pulsión de muerte con el alcohol. Tiene que pasar un montón de cosas hasta que lo atropelle un tren para darse cuenta que, ¿no? Que quiere ir hacia ahí. Que es un poco quizá como dos maneras muy distintas de relacionarse con el flechazo amoroso. Sí, pero también pensaba Pablo, sí, ella dice decididamente, no voy a estar con un borracho, pero se enamora de un borracho. Es así Bueno, el amor, tiene una ¿no? historia. Claro, claro. Eso pasa también. Bueno, Eh, ahí yo hay un pe- tema con el alcohol y los finlandeses, ¿no? Uno los ve, se ven 30 hombres solos en un bar bebiendo sin parar, una copa tras de otra. En algunos bares hay una mujer, algunas mujeres, pero en general son hombres solos. Y, y
Me parece que hay algo con el fumar y el beber que está en todas las películas de él, que me parece que es algo que él trae, no sé si tiene una connotación de marcar eso que sucede en Finlandia o en Helsinki o en la sociedad finlandesa, o es algo de Kaurismäki. A mí me parece que es algo Sí, muy presente, la bebida, el sí, fumar, Mm, sí, tanto sí, como sí. la música o los colores o la soledad de los personajes, ¿eh? mm, Sí, sí, la cuestión del alcoholismo en Finlandia, algo de eso leí. Eh, Encontré en el libro de Catherine Millot que se llama O Soledad. Hay un lugar donde ella cuenta que vivió 2 años en Finlandia, cuando tenía 12 años, y ubica el origen de la soledad en esa experiencia. Me llamó mucho la atención, ¿no? Dice ahí que, bueno, que la soledad tiene que ver con la celda o con el desierto. Habla de Finlandia, también me llegó bastante porque la compara con la Patagonia, así que tiene toda una parte donde habla de la Patagonia también. Pero bueno, es un libro muy lindo de Catherine Mills, es Una este. referencia poco conocida, yo no la conocía. Sí, Muy sí, original. y lo abrí así, y a modo de I Ching, apareció cuando viví en Finlandia 2 años, fue mi primera experiencia Un respecto encuentro a la casual, vida. Sí, sí. Yo pensaba una también en relación, contingencia. algo que me gustó mucho respecto del silencio también, es que en verdad a mí me pasó en lo personal, ¿no? Cuando veía la película, es que me pasó que yo no estaba esperando que digan más de lo que decían, como pensar esta dimensión del amor respecto de lo indecible, ¿no? Eh, Creo que la película aborda también es real ahí todo el tiempo. Como que hay algo que es imposible de decir y por qué tendríamos que esperar que se diga. Yo la disfruté mucho la película porque me gustan las películas con ese ritmo, ese pulso. Pero me parece que transmite también algo de eso, ¿no? No es que hay algo que se dice en lo que se calla y porque además es imposible de decir. mm. Estamos en una discusión Wittgensteiniana. Antuña, si es posible decirlo, que no se puede decir. O mejor callar. Sí, eh, a mí me gustó mucho lo que decías, Pablo, de la cuestión cuando hablabas de la cuestión del tiempo, ¿no? Esta cosa que hace Kaurismäki que te despista un poco, ¿no? Y vos decías, bueno, la idea es hacer como una cuestión atemporal, ¿no? Y hablabas del distanciamiento. Yo, Sí, si entendí bien, es como cierta, digamos, lo planteabas como cierta maniobra de Kaurismäki hacia el espectador. Y a mí me parece que el distanciamiento también es el distanciamiento de los personajes, ¿no? Porque son personajes, digamos, en soledad, esta cosa de que están medio al borde de todo, un poco ahí perdidos, qué sé yo, pero son personajes que están, digamos, distanciados de lo que les pasa, salvo en algunos gestos, ¿no? Por ejemplo, es como, digo, en la comparación con Ken Loach, los personajes de Ken Loach son por ahí personajes sufrientes, estos no sufren, están como resignados, o sea, tienen unas condiciones de trabajo horribles, está bien, tienen esos gestos de dignidad y de solidaridad que es propio de las películas de Kaurismäki, como decía Guillermo, pero están distanciados de todo, o sea, no, tienen esas condiciones horribles de trabajo, cada vez el trabajo que conciben es cada vez peor, los tratan cada vez peor, y la vida de ellos va, digamos, no hay como una distancia hacia eso. Digo, es como
una manera de transmitir lo que es el neoliberalismo y lo que puede ser la subversión hacia eso, como decía Fabián. Es una manera muy particular la que tiene Kaurismäki. Bueno, eso. Sobre eso, Ale, Roger Cosa dice algo súper interesante, que no tomé tampoco, pero se los puedo contar. Él dice que, digamos, además de estos objetos, estos anacronismos que no parecen concordar con la época en la que está situada la película, ¿no? A pesar de que están las noticias de la guerra en Ucrania que nos sitúan hoy. Y además de que eso aísla, ¿no? Esas escenas, esas historias como atemporales, como absolutas, como, ¿no? Es un distanciamiento que a la vez nos permite entrar en ese momento, en ese instante íntimo, en eso que está sucediendo en ese momento. Es decir, no hay solo una operación con la cuestión del tiempo. Roger agrega otra cosa que es notable, yo no lo hubiera pensado así y que creo que tiene que ver con lo que vos decís. Él dice que en esa anacronía deliberada, en esa, dice, desobediencia ¿no? A copiar, a calcar tal cual la vida presente, él dice hay un secreto. Y dice que hay un secreto que es que la película está completamente embebida, hasta situada en una tradición, y que es una tradición del cine, ¿no? Es decir, que él dice que Chaplin, escenas a los Renoir, Bresson, los afiches, Rocco y sus hermanos aparecen en una escena, el afiche, Eh, dice, eh, dice que además son, por ejemplo, de Chaplin dice que supo representar como nadie a los que nada o poco tenía, ¿no? La decencia de los plebeyos. Entonces, él dice que, que en esta película ese fondo tradicional le da una clave de luminosidad, incluso dice, tomándolo del color, y él dice, a nuestro mundo sumido en la mezquindad, la estupidez, la perversidad y la falta de imaginación. Miren a dónde llega con esa clave, ese secreto de que esté todo el tiempo una tradición cinéfila metida en esa historia, por la cuestión del uso del tiempo, ¿no? Me parece enorme cómo lee eso ahí, cosa en Hojas de Otoño, que no lo había tomado. Sí, Perdón, acuerdo en todo lo que decís, Santú. sí, yo Fabi. pensaba en Ah, distanciamiento, dale. Pablo. Cuando vos dijiste distanciamiento, yo pensé que eso es lo que le da la rareza también a los personajes, ¿no? En el modo de actuación, y pensé que ese es el teatro de Brecht. Es un modo de actuación, por lo cual el actor queda distanciado. Es como si estuviera pasando otra cosa en el actor respecto de lo que está sucediendo. Me hizo acordar ahora con lo de Antuña, me acordé esto que se me había cruzado cuando te escuché hablar del distanciamiento. No sabía muy bien a qué te referías, pero se puede pensar en términos brechtianos también. Claro, Sí, como lo que podríamos se suele decirlo, comentar, pero ahí te dejo, Vivi, con la cuestión de lo que suelen comentar es cómo con esta anacronía o desfasaje temporal, con actores rígidos que dicen una cosa corta o silencios, o cómo pasa de una pequeña escena a otra, un poco a veces, ¿no? Todos estos distanciamientos que usa, ¿cómo pueden producir lo que no le produjeron a Marcelo? Es decir, una emoción, un compromiso del espectador, un, un lazo con la Claro, obra, ¿no? claro. Muchos tratan de buscar cómo la paleta Hopper nos puede alejar o nos puede conmover profundamente, ¿no? Es decir, ahí depende un poco del efecto que tenga. Pero Claro. me parece Objetivo. que sobre todo juega también con el distanciamiento que los personajes tienen con ellos mismos. Y uno por ahí, yo me divertí hasta cierto punto buscando hasta qué punto cada uno de los dos podía estar distanciado consigo mismo o no. Por ejemplo, él parece más distanciado de sí mismo que ella, ¿no?
Y justamente me parece, ¿no? Pero bueno, es una lectura, pero justamente lo que el encuentro amoroso, hay otra línea, me parece, que me gustó de la película, que es la del encuentro amoroso, ¿no? Y el desencuentro en la ciudad, ¿no? Se buscan en la ciudad, no se encuentran, se cruzan. Me hizo acordar a qué vemos cuando miramos el cielo, ¿no? Donde efectivamente Kovaritz, que la vimos juntos, donde Kovaritz introduce un artefacto al principio que es el filtro, ¿no? Como al revés, digamos, que Tristán e Isolda, que es un filtro que los separa, digamos, ¿no? Y se buscan los dos en la misma ciudad, ¿no? Bueno, genio de la película, de aquella película, pero en esta no hay un filtro, no hay un artificio. Es más bien, yo diría, el síntoma de él lo que los separa, lo que los distancia. Y donde ella, como bien decía Pablo, aparece más femeninamente decidida, ¿no? Y al final, justamente, él parece renunciar, es una línea, ¿no? No quiero pecar de demasiado psicoanalista en esto, ¿no? Pero él renuncia, él tira la botella, ¿no? De alcohol en el baño y la llama, ¿no? Entonces, él renuncia a su síntoma, quizás para hacer de ella un síntoma, ¿no? Tal cual. Puede ser un bello cierre. Bello Pablo, cierre. Pablo, Ah, Marcelo, si perdón. Marcelo está, quiere decir algo, avanti. Bueno, no, me encantó escuchar todo lo que escuché, me encanta ver lecturas distintas, sensaciones diferentes, de dónde es que a cada uno lo convoca el arte, pero especialmente el hecho artístico de esta charla, que me parece totalmente provechosa, totalmente artística, por la cantidad de matices, de colores y de miradas que trasuntan emociones también, y que me parece que es el sentido de la obra artística, esto que se produce. Así que nada, muy feliz de la invitación y muy feliz del intercambio. Qué lindo. Quizá te gusta un poquito más Kaurismäki a partir de de No, esta experiencia artística que tuvimos. por ahí me gusten más ustedes, pero es más que suficiente. Muchas gracias, Marcelo. Un placer, gracias por la invitación. Gracias a Bueno, todos. gracias Muy a bello todos. lo que dijiste, Entonces muy nos generoso. Esperamos el 8 de noviembre en el mismo Buenísimo. horario. Muchas gracias. Gracias a todos. A la próxima.